Ok. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer debate que organiza la Friedrich Naumann Stiftung y Regulación Racional. Así que, como es nuestro primer debate, cualquier desbarajuste técnico que podríamos tener, les pedimos disculpas. Hoy vamos a hablar del estallido social en Colombia. Para eso vamos a hablar con dos economistas, uno colombiano y uno peruano. A ver si así entendemos mejor lo que está pasando en Colombia. Podría pasar, sí, lo que podría estar pasando en Colombia podría también pasar en el Perú, si es que gana alguno de los dos candidatos. Pero antes, vamos a empezar, antes de empezar con el debate, vamos a darle paso a Andrea Villanueva, de Regulación Racional, que nos hablará sobre un informe que han preparado. Andrea, Sí, pero primero faltan las palabras de bienvenida de José Muñoz. ¿de quién? De José Ah, ya, Muñoz. ok. Sí. Ok, entonces primero vamos a tener unas palabras de bienvenida de José Muñoz de la Friedrich Naumann Stiftung. Muchas gracias, Hans. Muy buenos días. Muy buenos días, Andrea, Oscar, Andrés, Andrés y Eduardo. Es un gusto saludarlos. Para los que no nos conocen, la Fundación Friedrich Naumann es una fundación política alemana que viene trabajando desde hace 3 años en el Perú, desde Lima, como una oficina regional. Y por eso para nosotros es sumamente interesante poder contar con las experiencias comparativas de los problemas económicos y sociales que acontecen en Colombia y en Perú, en este caso específicamente. Sin embargo, nosotros también trabajamos en Bolivia, Ecuador, Chile, Venezuela, proyectos de diferentes tamaños, con diferentes socios, y trabajar con centros de pensamiento para nosotros es de vital importancia. Felicitamos este nuevo proyecto, esta nueva serie de actividades de regulación racional con Oscar y contigo, Hans, y Andrea y todos los involucrados. Y esperemos pues que sea un espacio de debate, de transferencia de ideas, transferencia de conocimiento, que pueda justamente aprender quizás de los errores o de los acontecimientos que se vienen dando en estos distintos países. Muchas gracias por convocarnos a esta actividad y un saludo de parte de todo el equipo de la Fundación Naumann para los países andinos. Ya. Ok, y ahora Ahora sí, sí. vamos a tener unas palabras de Andrea Villanueva, que va a presentar un informe de regulación racional. Sí, yo voy a presentar el informe. Nosotros hace 2 semanas más o menos hicimos un informe sobre qué es lo que sucedía en Colombia para tratar de explicar las razones de la protesta, pero desde una perspectiva económica. Todo empezó cuando el 16 de abril el presidente de Colombia, a través de su ministro de Economía, presentaron un proyecto de ley de reforma tributaria que consistía en imponer el cobro del IVA, el impuesto de valor agregado, que en Colombia es aproximadamente el 19%, a productos de consumo básico como los servicios públicos, agua, luz y gas, servicios funerarios, objetos electrónicos como computadoras y otros servicios que hasta ahora eran exentos de este impuesto. Además, que a partir del 2022, quienes ganen más de $663 mensuales deben declarar impuestos, en un país donde el salario mínimo es de $234. Por otro lado, a los que tengan un patrimonio superior a los 1.35 millones deberán cumplir con otro impuesto, diferente al que pagan al impuesto a la renta, del 1%, mientras que los que tengan un patrimonio superior a 4 millones deberían pagar 2%. Eso es lo que se conoce como el impuesto a la riqueza o el impuesto a los ricos. El último era que los que ganen más de $2.765 se les cobre, además del impuesto a la renta, durante el segundo semestre del 2021, un impuesto temporal solidario. Para entender un poco mejor qué es lo que sucede en Colombia, hay que ver sus cifras macroeconómicas. Como podemos ver, los ingresos fiscales en Colombia han sido superiores que los de Perú. O sea, Colombia recaudaba más como porcentaje del PBI que Perú. En promedio, de los últimos 10 años, este porcentaje en Colombia fue de 25%, mientras que en el Perú fue 17%, lo que a Colombia le permitía tener un mayor gasto público. ¿Cuáles fueron las otras razones, no? ¿Cuáles fueron las razones por las que un gobierno en Colombia, que Duque se dice que es de derecha, plantee ese tipo de reforma tributaria en un contexto de crisis económica? El gasto público en Colombia también fue bastante superior que el de Perú,
en promedio en los últimos 10 años fue de 31%, mientras que el de Perú fue de 26%. Y como vemos en la época de la crisis económica, Perú, gracias a sus ahorros fiscales, pudo aumentar su gasto público fuertemente en 5 puntos porcentuales, mientras que Colombia solo lo pudo hacer en un punto porcentual. Eso conllevó a que Colombia acumule 10 años de déficit fiscal, mientras que Perú ha logrado ahorrar y en los últimos años sí aumentó su déficit fiscal. Lo que llama la atención es que el Fondo Monetario Internacional proyecta que el déficit fiscal de Colombia aumente en el 2021, en comparación al de Perú, que espera que disminuya para este año. La otra variable macroeconómica importante es la deuda neta, como porcentaje del PBI. Como vemos en Colombia, la deuda neta ha estado aumentando y actualmente es el 56% de su PBI, mientras que la del Perú ha ido disminuyendo y, bueno, en los últimos años y por la pandemia aumentó hasta el 20%. En Colombia, la deuda por persona es de $3.600, mientras que la de Perú es de $2.040. Es decir, que en teoría un colombiano paga $1.560 más en deuda que un peruano. Estos manejos fiscales han llevado a que el déficit de Colombia esté en riesgo de aumentar. Y los analistas económicos sugieren que Colombia necesita un plan concreto de consolidación fiscal y de reformas como una reforma tributaria. En este contexto, distintas calificadoras de riesgo como Moody's, Fitch y S&P analizaron la calificación crediticia y la perspectiva de Colombia durante el año 2020 y dieron que la perspectiva para Colombia es una perspectiva negativa, lo que aumenta el riesgo de que Colombia pierda el grado de inversión. Esto podría hacer que el rendimiento de sus bonos soberanos suba y que el costo de endeudarse en Colombia sea mayor. A diferencia de Perú, que Perú tiene una ventaja en ese sentido porque a pesar de que estuvimos en una crisis económica y en una crisis política, Perú logró colocar un bono histórico a 100 años y además de otros bonos a tasas relativamente bajas para el mercado. Es indudable que Colombia se encuentra en una situación en la que tiene que realizar su reforma tributaria ya que los gastos están en aumento para atender a su población vulnerable producto de esta crisis económica tan fuerte por la pandemia. Y además, si es que no realiza esta reforma, podría comprometer seriamente a sus variables macroeconómicas. Y además que endeudarse o que la tasa de sus bonos suba, no solamente afecta al gobierno, sino también a las empresas y a las familias, que haría que endeudarse en Colombia sea más caro. Por supuesto que estas no son las únicas razones, también razones que han afectado a toda América Latina, como el retraso del proceso de vacunación, que Colombia tiene un 10% de su población vacunada, y además del paro laboral que enfrenta Colombia. Considerando todo esto, ¿qué opinas sobre el manejo macroeconómico de Colombia? ¿Crees que podría solucionar su situación? ¿Qué decisión creen que debería tomar? Y considerando que Perú se encuentra en una votación de segunda vuelta donde hay candidatos, existe el riesgo de que existan candidatos populistas que quieran incrementar el gasto público de manera insostenida, ¿crees que el Perú debería seguir el mismo camino? Ya. Esas preguntas es para todos los que quieran y también especialmente para los panelistas. Si nos pudieran explicar un poco más sobre qué es lo que sucede y cómo se compararía con Perú. Bien, pasemos entonces ahora al debate. ¿Está bien? Empezaremos Claro que con sí. Andrés Moreno. Él es economista de la Universidad del Rosario, máster en banca, mercados financieros y gestión patrimonial de la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en el grupo Aval Acciones y Valores, GES y Global Securities. Actualmente es asesor financiero ante el autorregulador del mercado de valores y trader independiente, así como analista bursátil. Entonces, con ustedes, Andrés Moreno. Bueno, muchas gracias por la invitación y qué interesante esos espacios para poder hablar de economía. Es difícil cuando uno habla de economía no hablar de política, porque realmente cuando hay elecciones presidenciales, ustedes se dan cuenta,
todos los políticos prometen y dan propuestas increíbles para persuadir a los votantes, pero realmente muchas son inviables. Y realmente uno siempre que hable de economía, bueno, no siempre, pero en algún momento tiene uno que fijarse en las políticas, sobre todo cuando son extremas. La diferencia o la presentación que han hecho sobre Colombia y Perú es impresionante. En Perú, miren, por ejemplo, no hay déficit fiscal. Perú, por ejemplo, tiene unas mayores reservas internacionales. Perú es mucho más fácil que proteja o tenga su grado de calificación, grado de inversión. Colombia tiene otros desafíos muy importantes que empezaron a nacer hace varios años. ¿Qué pasa en Colombia? Entendemos que tuvimos la década del 2000 al 2010 unos años de oro, unos años donde hubo un aumento de la inversión extranjera, donde logramos recuperar la economía después de la caída de los finales de los 90, donde en el año 2011 recuperamos nuestro grado de inversión y donde nos propusimos a cumplir una regla fiscal que es no endeudarnos más allá, tener cuidado con las finanzas públicas. Pero ustedes se han dado cuenta que en la década pasada se empezó a disparar la deuda pública colombiana. El déficit fiscal se empezó a subir y eso empezó a preocupar a las calificadoras de riesgo. Realmente, como saben, perder el grado de inversión implica que Colombia, para salir al extranjero, tenga que tener unas tasas más altas, más difícil conseguir la deuda que se necesita para financiarse y adicionalmente que el país salgan algunos fondos de inversión que solo pueden invertir en países con calificación riesgo. ¿Por qué aumentó tanto el déficit fiscal? Realmente todo comenzó con un proceso de paz, un proceso de paz fallido, un proceso de paz mentiroso, pero el afán, digamos, de hacerlo, pues nunca iba a ser perfecto y pues las partes ya estaban completamente casi que sentadas y eso llevó a incrementar el gasto para prometer lo que se había que imponer para cumplirlo, para cumplir ese proceso de paz. Y realmente un gobierno que en Colombia pues se permitió la reelección por primera vez en el año 2006 y volvió a repetirse en el año 2014. Y realmente es muy, muy complicado que esos países no entiendan cómo funciona la reelección y así fue un error. O sea, lo que pasó en el periodo número 2 de Uribe y en el periodo número 2 de Santos fue un derroche de corrupción impresionante. Y lo que terminó pasando es que el proceso de paz dividió al país. Dividió al país porque algunos no estaban de acuerdo con amnistía total, con que los líderes se fueran al Congreso a ser senadores 8 años. Algunos ni siquiera se alcanzaron a posesionar y se fueron a Venezuela a seguir traficando droga. Y realmente lo peor que pudo haberle pasado a los colombianos es que hubo un plebiscito. Vote. ¿Está de acuerdo con este acuerdo? ¿Sí o no? Y ganó el no. Pero el presidente dijo, ok, y igual lo impuso. Entonces se acabó un periodo presidencial en el año 2018 completamente dividido, con un candidato de izquierda que venía con mucha fuerza, que es Gustavo Petro, y realmente pues en Colombia las cosas se han hecho muy mal. La corrupción, digamos, muchos temas que han podido mejorar no se hicieron, pero hay cosas que sí funcionan. El problema es cuando llega un candidato que quiere cambiarlo todo y acabar con todo. Gustavo Petro, yo vivo en Bogotá, fue alcalde de Bogotá, y acá en Bogotá tiene muchos problemas como todas las ciudades latinoamericanas, pero hay cosas que sí funcionaban. Y él llegó a cambiar inclusive lo que sí funcionaba, porque él quería poner a los de él a su manera, porque tiene ese contrato, entonces hay que quitárselo, porque es que eso es para todos, en fin. Realmente terminó no haciendo nada y fue un desastre completo su alcaldía. Y como presidente, obviamente es difícil, pero hay que aceptarlo. Todos los políticos están politizando esta pandemia. Todos, absolutamente todos. Todos están desmarcando el gobierno, porque nadie estaba preparado para esto. Y la pandemia, ya veníamos desde antes de la pandemia con fuertes marchas y protestas por un descontento social obvio. Realmente no se hicieron las cosas como debieron haberse hecho, y el presidente que llegara de turno a recibir lo que dejó Juan Manuel Santos, pues iba a recibir un país completamente dividido, estallado, y un país realmente con serios problemas en finanzas públicas.
Entonces, no ha sido fácil capotear esto. Colombia realmente supuestamente iba a bajar el gasto porque ya no iba a haber gasto militar, ya no había guerrilla, éramos un país en paz. Eso es mentira. Eso es mentira. Hay una cantidad de disidencias. Acá hay varias guerrillas, no solo las FARC. El Nobel que le dieron a Juan Manuel Santos no fue por haber hay una guerra menos en el mundo. Eso es mentira. Se lo dieron es porque realmente trató de hacerlo hasta lo imposible. Y fue humanamente hasta lo imposible para que se acabara el conflicto, por lo menos de una de las grandes partes. Pero como no fue perfecto, pues hubo unas disidencias, que realmente hay personas que les interesa más el tráfico del oro. En Colombia el 90% de las minas que hay son ilegales y vean cómo está el precio del oro. Entonces están felices acabando con todos los bosques. Adicionalmente, a algunos también el negocio de la droga les parece muy atractivo. Y realmente una persona que siendo delincuente toda su vida, ganaba muy buena plata, pues llevarlo al campo a que siembre papas y sea una persona promedio, pues no lo va a hacer, ¿sí? Realmente no es más de sentarse a negociar, sino realmente es un tema social. La gente está muy estallada y empezó la pandemia. Obviamente toda esta gente era impulsada por la posición de Gustavo Petro. Cuando empezó la pandemia nadie estaba preparado. El país desbarató sus finanzas. El país se paralizó más de lo debido, a mi manera de ver. La gente no tenía domicilio, los restaurantes cerrados, una cantidad de quiebra de negocios impresionante. Y la apertura no ha sido sencilla. Y toda esta gente que se quedó en su casa, también en algunos casos aguantando hambre, pues salió a las calles de nuevo. Porque realmente en Colombia el 50% de las personas son informales. El 50% de las personas viven del día a día, son comerciantes. Entonces, imagínese una pandemia, usted se encierra, no lleva plata a la casa, pues usted no está como en Estados Unidos, la empresa pagándole o el subsidio del Estado. Sí han habido subsidios en Colombia importantes para ciertas poblaciones vulnerables, pero eso también genera un problema, porque en Colombia se está necesitando mano de obra y empleo y no hay quien trabaje. Algunos han hecho cuentas y dicen, yo prefiero estar en mi casa recibiendo el subsidio que irme a trabajar. O sea, eso también empieza a ser un problema. La solución no es subsidios eternos ni renta vitalicia eterna, porque ¿de dónde va a salir la plata? Si nosotros queremos salir adelante, tenemos sí o sí que pensar en la productividad, en el empleo y en las empresas. No hay otra solución. Entonces empezó el estallido social, realmente copiando un poco lo que pasó en Chile en el 2019. Y realmente los alcaldes tanto de Medellín, de Bogotá y de Cali son alcaldes de no mano dura. O sea, no militaricemos las ciudades, policía suave, por favor. Y pues los desmanes han sido terribles. No lo digo de todos los manifestantes, la gente, la mayoría sale en paz, pero algunas personas desadaptadas, como siempre pasa, salen a hacer daños, a hacer disturbios, a robar, a saquear. No son la mayoría de las personas. Y pues terminan, eso es lo que termina siendo la imagen internacional. Quemaron, mataron, bloquearon. Y cuando ya realmente todo eso lo terminó generando, o sea, el florero de Llorente, como llamamos aquí en Colombia, o la última gota que regó que llenó el vaso fue la reforma tributaria. La reforma tributaria es una reforma hecha por un gran equipo de economistas del Ministerio de Hacienda en un momento supremamente inoportuno. Lo que tenían que haber hecho es primero haber pensado inicialmente en reducir el gasto del gobierno en burocracia, en embajadas, y hacer una reforma realmente, primero que todo, quitando todas las exenciones que hay. Pero realmente lo que se pensó es hacer una reforma como lo que siempre se ha debido hacer. Miren, en Chile, por ejemplo, en Chile todos los productos pagan IVA. Aquí en Colombia una persona muy rica no paga IVA por comprar carne, no paga IVA por nada. Entonces lo que pensaba el gobierno es ponerle IVA a algunos productos, a la mayoría de productos, y vía subsidios devolverle ese IVA a las personas, digamos, más desfavorecidas. Y no solo eso, también tenía la idea del impuesto al patrimonio. Oiga, los ricos paguen. Y realmente habían cosas muy buenas de la reforma tributaria, otras cosas no tan buenas, pero realmente lo que hizo es, no, todo no sirve, nada, que los ricos paguen, no, tampoco. Y empezó un estallido social. Se quitó la reforma tributaria, el presidente, en un tema histórico, todo su equipo económico renunció, ministro de Hacienda, viceministros técnicos y planeación nacional, y las marchas siguieron. Para mí, ya impulsadas por un tema más político, en vez de sentarnos a decir, oye, estamos en una pandemia, estamos en una crisis, salgamos adelante, terminó el tema en las calles impulsando. Colombia tiene elecciones parlamentarias en 10 meses y elecciones presidenciales en un año.
Entonces, ese ha sido como un resumen rápido de lo que ha ocurrido. A mi manera de ver, hemos tenido muy malos dirigentes. A mi manera de ver, las personas tienen razón. Sin embargo, hay cosas que han funcionado en Colombia y que siguen adelante. Atacar las empresas, que son las que pagan los impuestos, las que generan los empleos, no tiene sentido. Acá lo que necesitamos es impulsar la productividad. Entonces viene un modelo económico propuesto por Gustavo Petro, que no ha funcionado ni en Perú, ni en Chile, ni en Argentina, ni en Venezuela, ni Bolivia, ni en Uruguay, ni en México, ni en Nicaragua, ni en ningún lado ha funcionado. Y él insiste que acá sí va a funcionar. Y el país completamente dividido, hay mucho miedo, hay colombianos sacando el dinero al extranjero, la gente no quiere invertir. Un tema de caos, echándole la culpa, que toda la culpa es del gobierno, eso no es así. No toda la culpa es del gobierno. No han hecho las cosas bien, pero hay cosas que funcionan. Y realmente lo que se va a hacer es tener una nueva reforma tributaria, la necesitamos. Colombia es uno de los países que paga menos impuestos, digamos, de lo que hacemos. Los impuestos que se generan lo pagan muy pocas empresas. Aquí la mayoría es exenta. De lo que quiere el gobierno es decir, oiga, declaren renta a la mayoría, no es pagar renta. A los megapensionados paguen pensiones, a los ricos paguen impuesto al patrimonio y todos los gremios realmente toda esa renta. A nadie le gusta pagar impuestos. Las reformas tributarias nunca son populares, pero este no era el momento de hacerlo. Este no es el momento de hacerlo, este no es el momento de clavar a las empresas ni a las personas, ¿sí? Fue inoportuno, mal comunicado y la oposición política inmediatamente pues le sacó provecho. Entonces, es una crisis social que espero que salgamos pronto. Todos estos días de paro, las personas más afectadas son las personas más vulnerables. Las personas que necesitan el Transmilenio o el transporte para moverse a trabajar no han podido ir a trabajar. Las empresas se afectan. Y yo espero que no sea una estrategia de destrucción y de generar más odio y más división, sino que sea más bien una estrategia de unirnos. Este es el momento en que todos los países latinoamericanos tenemos que estar unidos. Alguien que venga a dividir o echar culpas no tiene sentido, ¿no? O sea, nadie está preparado para esta locura. Y pues más bien elijamos los mejores representantes para que hagan las cosas por primera vez bien. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ya están el ministro y el presidente reuniéndose con todos los gremios, acordando una reforma tributaria y acordando cómo todos tenemos que sacar del bolsillo y pagar y ayudar. Aquí las personas quieren subsidios, pero nadie quiere pagar impuestos. Y obviamente, pues tiene el gobierno que reducirse. Reducción de salarios a congresistas, reducción de salarios a magistrados, reducción de una cantidad de escoltas que hay acá. Acá hay funcionarios que tienen 30, 50 escoltas. Y es un gasto que no tiene sentido. Entonces creo que por ahí tiene que empezar el gobierno, que los ciudadanos veamos cómo se están reduciendo todas esas cargas burocráticas y ahí sí empezar a tratar de construir todo lo que se ha perdido. Muchas gracias. Si me extendí mucho, discúlpenme. Este es un resumen de lo que está pasando en estallido en Colombia. Y pues bueno, en Cali lo que me preguntaban en Cali lo que ocurre es que hay una fuerte presencia de indígenas y también hay un descontento impresionante y pues un alcalde que realmente tampoco es que sea el mejor mandatario, mi manera de ver, y realmente pues la situación no ha sido fácil de controlar. Digamos que ya habíamos 21 o 22 días de paro, llegó un punto en decir, oiga, ya lo que ustedes querían que era quitar la reforma tributaria paró, sigamos exigiéndole cosas al gobierno, pero creo que es el momento de tener argumentos, no seguir saboteando todo lo que los demás quieren hacer bien. Entonces yo creo que eso es ya es un momento de reflexión. Ok, muchas gracias, Andrés. Y ahora vamos a tener 10 minutos con Eduardo Recoba. Él es economista y periodista con 24 años de experiencia en la industria financiera. Estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta con la especialidad de finanzas. Ha trabajado en unidades de tesorería, control de gestión y en asesoría en bancos del Perú, Ecuador y Brasil. Es docente in-house del Banco UBS y de Scotiabank en Lima. Como periodista ha trabajado en Semana Económica, La Mula.p y en Poder. Así que Eduardo, por favor. Gracias, Hans. Gracias, Andrés. Bueno, y gracias también a estos laboratorios de ideas, regulación racional y el Friedrich Naumann. Bien, a ver, vamos a tratar de tener potencia de síntesis
que no es mi fuerte, no soy tan bueno en eso. Pero a ver, crecimiento y bienestar económico, y esto no solamente aplica para Colombia, aplica para países, vamos a llamarlos, o economías homogéneas, Chile y Perú, ¿no? Chile, Perú y Colombia, vamos a hacer el ejercicio, el esfuerzo mental de que son ciertamente una suerte de economías homogéneas. Y es que decía yo que crecimiento y bienestar económico son temas extremadamente relativos. La teoría económica nos señala que crecimiento y bienestar son desde, repito, la teoría económica, quizás dimensiones, no vamos a decir débiles, pero sí un pelín gaseosas, ¿verdad? Porque evidentemente crecimiento económico no garantiza desarrollo, lo hemos visto en el Perú, lo hemos visto en Colombia y lo hemos visto en Chile. Y por otro lado, bienestar económico no es el mismo bienestar económico para Eduardo Recoba que para Andrés Moreno o para Hans Rosgier, perdón. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con los números. A veces los números nos muestran, digamos, una particularidad, pero muy acotada de la realidad, ¿verdad? Cierto, hay una polarización en América Latina importante, hay también en paralelo, y hay que decirlo también, un divorcio muy importante entre los grupos de poder, ¿no es cierto?, y una realidad, ¿no?, y capas pobres e incluso clase media trabajadora en América Latina, que también es evidente, que también es real. Lo hemos visto en Colombia, efectivamente, con 55% de informalidad en Colombia y con 4/5 de informalidad en el mercado laboral y de negocios en el Perú. Es muy difícil que tú encuentres la senda de crecimiento que te permita, por ejemplo, un déficit fiscal medianamente manejable, o en todo caso una capacidad de endeudarte, ¿no?, que vaya por encima, ¿no?, del 30 o 40% de tu Producto Bruto Interno. Es muy difícil entonces hablar de esas dimensiones cuando te enfrentas, por ejemplo, a décadas de desigualdad, a décadas de falta de oportunidad para acceder a servicios como salud, como educación, cuando te enfrentas, ¿verdad?, a décadas para desmantelar corrupción, para combatir justamente esa informalidad y para buscar instituciones fuertes, ¿no?, que es desgraciadamente, el común denominador en estas tres economías, y me imagino desde luego, por lo que nos acaba de revelar Andrés, en Colombia también, ¿verdad? Entonces tenemos que reperfilar, tenemos que reformular, y lo voy a decir, no, lo tengo que decir, esto evidentemente no tiene que ver, y no es animosidad de mi parte darle la contra a Andrés, pero sí tengo que diferir cordialmente con él. No es hablar de, por ejemplo, una América Latina desunida. Hay que redefinir, decía yo, el modelo. No podemos vivir con un modelo que tras 3 décadas, por lo menos en el Perú, ¿no?, en el Perú, pues no ha provocado una nueva narrativa en función a igualdad, no ha provocado una nueva narrativa en función a acceso a salud, a educación, cultura, no ha provocado este modelo una nueva narrativa en función, por ejemplo, a combatir la informalidad, que en Colombia es un medio, acá estamos 4/5, Andrés, y en camino quizás a ser hasta 90% tras el 2020. Entonces, hay que cambiar eso. Y claro, evidentemente, probablemente el amigo Petro, como buen matemático, se lió él solo, ¿no? Se complicó él solo y quizás no pudo alcanzar esos cambios, ¿no? Pero creo que sí hay, al hablar de un modelo que puede cambiar en función a estándares democráticos a través de una propuesta democrática que puede ser de derecha, izquierda, no vamos a hablar de eso ahorita, pero sí, evidentemente, sobre todo en el contexto, y hago acá un paréntesis y hablo desde Perú, que nos enfrentamos a una izquierda que es totalmente, digamos, vertical y no horizontal, ¿no? Pero sí hablar de un modelo que sustente, ¿no es cierto?, una propuesta de crecimiento con desarrollo, ¿no?, y de bienestar para todas y para todos, ¿no? Yo creo que sí es factible, ¿no es cierto? Andrés hablaba, por ejemplo, que no funcionó, bueno, de nuevo el tema recurrente, ¿no? Venezuela, Cuba y todo ese rollo. Bueno, ya, ok, pero dice que no funcionó en México. Bueno, yo veo que los indicadores en México sí pueden ser erráticos, pero AMLO
algo ha hecho mejor, ¿no es cierto? Bueno, tiene un super vecino también, hay que ser justos. Pero yo te digo, Andrés, mira, Japón, Suecia, el modelo y el cambio ha funcionado. El cambio de modelo ha funcionado. Y ese modelo, ¿no es cierto?, actualmente en Estados Unidos ya está en marcha. Ojo, ¿eh? Lo que ha hecho nuestro amigo Joe Biden, ¿no es cierto?, lo que está haciendo, ¿no?, es básicamente keynesianismo, es básicamente estructuralismo. Y eso acá, no sé en Colombia, estimado Andrés, pero acá Joe Biden sería un Castro chavista, comunista, rojo, sería, olvídate, sería, mira, peor que Maduro sería, ¿ya? Porque acá, en Colombia no lo sé, pero acá en Perú nos encanta etiquetar, nos encanta generalizar y nos encanta colocar estereotipos. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que sí es factible un cambio de modelo, yo creo que sí es factible desde una plataforma democrática, dialogante, desde una plataforma horizontal y no vertical, repito, sea derecha o izquierda, pero sí progresista y sí con un estándar donde sobre todo, y con esto termino, esos grupos de poder que existen en Chile, en Colombia, en Perú, lo de octubre del 2019 en Chile no fue gratuito, lo de noviembre del 2019 en Colombia tampoco fue gratuito, lo de noviembre del 2019 en Perú no fue gratuito, y lo de ahora, en mayo, fines de abril y mayo, en Cali, Medellín y Bogotá tampoco fue gratuito. Bueno, donde esos grupos de poder muten hacia otros espacios mucho más democráticos y donde nuevos actores también surjan, ¿no? Y eso es de momento. Ok, muchas gracias, Eduardo. Ahora le daría el paso a Andrés para que tenga alguna réplica a las cosas que ha dicho Eduardo, Claro que sí, cuando consideras necesario. profesor Recoba, el modelo claro que hay que cambiarlo, claro que sí hay que cambiarlo, claro que no mejoró. O sea, un país con 50% de informalidad, con narcotráfico y subdesarrollo en 7 regiones, esto no está bien. Uno mira las carreteras que tiene, por ejemplo, Ecuador, Chile, el metro de Chile. O sea, aquí en Colombia pueden creer que no tenemos metro. O sea, Medellín tiene pero Medellín no es la ciudad principal. Bogotá es una ciudad con 10 millones de personas en un caos y no hemos podido ponernos de acuerdo para poner un metro. Cuando llega un alcalde lo deja todo listo, pero el anterior alcalde es de la oposición y no quiere que funcione lo del otro y quiere hacer el de él. Entonces, es un tema como más de egos. Yo difiero en algo del profesor Recoba, y es en los grupos económicos, porque si algo sostiene Estados Unidos son los grupos económicos que ellos tienen. Acá en Colombia está el grupo empresarial antioqueño, el grupo Aval, pero yo siempre reclamo que acá deberían haber más grupos. Aquí deberían haber el grupo de la costa atlántica, el grupo del Caribe, el grupo de la región llanera, el grupo del Valle, el grupo de Cali, y realmente los 3 o 4 que hay que destruirlos y acabarlos, y realmente eso no es así. Realmente en Estados Unidos, entonces acabemos con el grupo de Facebook, acabemos con las tecnológicas. Recordemos quién fue los que crearon Estados Unidos. Ford, Henry Ford, Carnegie, Rockefeller, JP Morgan. Las personas que y todavía funcionan y tiene ese imperio. Ahora, te digo una cosa, profesor Recoba, aquí las personas que están buscando el cambio, que quieren estar, están vacunándose en Miami. Acá Petro está incendiando las redes en Twitter desde Italia. El señor Gustavo Bolívar está en Miami vacunándose y realmente aquí la gente se está matando, todos matándose aquí y los líderes en Estados Unidos. ¿Sí me entiendes? Es algo que uno dice no puede ser. Realmente creo que lo que se ha hecho, hasta cierto punto hemos tenido pésimos presidentes. Creo que no ha sido gratis lo que ha habido y te doy una cosa, doctor Recoba, profesor, lo que ha pasado en Venezuela, también algunas protestas son financiadas por el otro bando. No todo lo que pasa en Venezuela habría sido tan malo si no se hubiera tratado de sabotear más allá lo que ocurrió. Lo que quiero finalmente transmitir es que a los chilenos que incendiaron el metro de Chile y quemaron el metro, les digo, ¿quiénes fueron los más afectados? Ustedes mismos. Y nos toca con nuestro propio bolsillo ir y pagar eso. Aquí en Colombia son felices saqueando el comercio, en algunos vándalos, no digo que todos, acabando con las estaciones de Transmilenio, que es lo que usa el pueblo. Eso es lo que realmente deberían proteger, claro, protesten. Ahora la moda se volvió a bloquear las carreteras que hay en Colombia y que no entren alimentos. Hay niños que se han muerto en la carretera, en partos. No dejan entrar ambulancias, no dejan pasar alimentos vitales, no dejan pasar medicamentos. Pues yo creo que eso tampoco tiene que ser así. Creo que hay otras maneras de hacerlo y ya creo que son muy visibles. Y es muy claro lo que está ocurriendo, es muy claro, tanto que la reforma tributaria la retiraron. Pero
impuesto al patrimonio de los ricos. No, no. ¿Cómo que no? Claro que sí, los ricos tienen que pagar más impuestos porque para eso son ricos. Le van a quitar una cantidad de exenciones tributarias a productos, entre comillas, de personas con mayores ingresos. No, aquí hay pensiones, megapensiones en Colombia, es una pensión de $4.000 en adelante, $3.000 en adelante, que es increíble, que es el Estado el que subsidia eso. Entonces les dicen, pensiones a ellos. No. Entonces, ¿quién va a pagar impuestos? ¿Quién va a pagar impuestos? Evidentemente, el modelo hay que cambiarlo. No ha funcionado y no funcionó en Latinoamérica. En México, estoy de acuerdo contigo, tienen un gran vecino, pero también les ha costado mucha sangre y mucho temor. Y en Colombia, puntualmente, lo que más nos dejó todos estos carteles de los 80s fue la cultura de dinero fácil y la cultura del narcotráfico. Y realmente eso no se ha quitado. Lo que ocurre es que ya se han disimulado. Y por Venezuela ahora eso es el nuevo aeropuerto para sacar droga del país. Colombia hoy por hoy tiene la mayor cantidad de cultivos en toda su historia de droga. Entonces, digamos, el proceso de paz fue fallido. La mentalidad de los colombianos también fue fallida para ese tema. Y pues realmente hay que cambiarlo. Y en algún momento si toca hablar de la legalización de la droga, que se haga. Pero realmente lo que nos toca hacer es cambiar absolutamente lo que hay porque no funcionó tan rápido como queríamos. Sí hay muchos indicadores de la pobreza en Colombia, lo que era en los años 90, lo que es ahorita. O sea, la cantidad de personas que salieron de la pobreza, aunque también entiendo contigo que es un indicador que no genera que todo el mundo sea feliz. Sin embargo, la pregunta siempre es, ¿qué es mejor? ¿Combatir la desigualdad? ¿El problema es la desigualdad o la pobreza? Realmente en Estados Unidos hay una desigualdad enorme, pero no hay tanta pobreza. A mí no me preocupa tanto la desigualdad, sino la oportunidad que la gente tenga para salir adelante. A mí la igualdad, lo que propone Venezuela, que todos iguales, pero todos iguales de jodidos menos los políticos, no estoy de acuerdo con ese modelo. Sin embargo, también entiendo que no se han hecho bien las cosas y que se necesita un gobierno, digamos, más fuerte con las finanzas del Estado y mucho más solvente en los temas de educación y salud, que es lo que requiere toda la población joven. Además hay que hacer la distinción entre el cambio de modelo y cambios al modelo, ¿no? Claro, acá en el Perú, por lo menos, las encuestas muestran que la gente lo que quiere es pequeños cambios graduales al modelo económico que tenemos. No quieren un cambio de todo el modelo a algo tipo más Venezuela, ¿no? Entonces, esa es una distinción importante. Eduardo, ¿tú qué réplicas tienes con respecto a lo que acaba de decir Andrés? Yo tengo ahí que decir dos cosas. Andrés tiene dos puntos muy, muy importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de las carreteras en Ecuador es de campeonato, ¿no es cierto? Tienes unas super carreteras, ¿no? Pero no tienes un camión que transporte, no lo sé, carne, que no transporte verdura, ¿no? O sea, no puedes tener unos super aeropuertos si no tienes galpones con containers que tengan, pues, no sé, productos, bienes, no sé, que te alimenten una balanza de pagos, ¿no? Sobre todo en economías como las nuestras que necesitamos dólares, ¿no? El otro punto, yo creo que sí, efectivamente, es una guerra de egos, ¿no? Evidentemente, ¿no es cierto? O sea, digamos, yo soy Petro y soy un súper matemático y soy más inteligente que tú, pues, ¿no? O sea, yo sé más que tú, ¿no? Porque puedo hacer, no sé, ecuaciones lineales, no lineales, y tú no sabes hacer ni una integral. Bueno, eso también es cierto. Entonces, hay que también despercudirnos de eso, ¿no? Como decimos en Perú. Lo que sí no estoy de acuerdo mucho es en el tema, por ejemplo, de quiénes aportan a la economía, porque, a ver, ayer escribí un artículo del famoso, lo que está ahorita de moda, ¿no? En inversiones. No sé, Andrés, has escuchado la FANG, ¿no? Facebook, Apple, Amazon, Google, Netflix. Bueno, son los señores feudales, son los nuevos señores feudales. O sea, es gente que tiene un poder que encima está por encima de los mismos gobiernos. Entonces, para mí eso no, a mí, por ejemplo, colocar como ejemplo a estos nuevos señores feudales, a mí no me mueve la aguja de una economía, ¿no? Ford tampoco, ¿no? O sea, yo me escandalizo con Ford, ¿no? O sea, Ford basó, y acá hay evidencia histórica, basó su fortuna apoyando al partido nazi, acuérdate, ¿no? Ahí en la década de los 30, 40, ¿no? Entonces tampoco yo iría por ese lado. Más bien sí, también con esto, también creo que cordialmente discrepo. Es cierto, vandalismo hay. Cali fue como decimos en el Perú, no sé si sea mala palabra en Colombia,
necesitamos un diccionario latinoamericano de qué cosa está bien en un país, qué cosa está mal en otro país, pero Cali fue un chongazo, fue un chongo, como decimos en el Perú, ¿no? Y es que es un sitio extremadamente donde uno, ya, ok, hubo vandalismo, desde luego hubo vandalismo, hubo incendios, hubo ataque a la propiedad privada, en Chile lo mismo, el metro de Chile, en fin, probablemente acá en Perú lo mismo, acá en Perú, bueno, acá no somos más blanditos, pintamos algunas estatuas, creo que destruimos la estatua de Cristóbal Colón, no lo sé, pero lo cierto es que, Andrés, una revolución tampoco se hace con un manual, con todo respeto, de monjitas de colegio de internado, ¿no? O sea, una revolución tiene un costo, una revolución tiene o un levantamiento o un estallido social, ¿no? O una protesta tiene un costo y evidentemente siempre van a haber infiltrados y eso no desmerece el objetivo del estallido social, que es buscar cambios democráticos, porque así como en Chile había gente que destruía, también habían padres de familia que iban con sus hijos y cantaban Víctor Jara, igual en Colombia, imagino, habían familias que iban con sus niños, con sus niñas, en un tono muy pacífico. Y lo que sí tengo que decir es que ante cualquier estallido social, los derechos humanos es lo primero, y eso incluye también evidentemente la propiedad privada. Tampoco me voy a poner en tono muy a lo izquierdista de los 60, ¿no? Los derechos humanos para todas y para todos, ¿no? Ahora, Hans me pidió una reflexión. A ver, los grupos de poder, es cierto también, los grupos de poder, a ver, un impuesto a la riqueza, y es algo que también tenemos que entender, y mira, Andrés, te lo dice Eduardo Recoba, que acá lo mejor que me han dicho es que soy rojo, ¿eh? Porque de ahí para abajo me han dicho de todo. Pero es cierto, el impuesto a la riqueza ya existe, y se llama impuesto a la renta, y eso es lo que la gente no entiende. Acá en Perú se llama impuesto a la renta, y ya existe. Entonces, lo otro, muy mal comunicado el impuesto o esta reformulación o este reperfilamiento, ¿no es cierto? Muy mal comunicado. Tengo entendido por colegas periodistas desde Bogotá que fue muy mal filtrado a la prensa y evidentemente eso generó, repito mi palabra, perdonen, el chongo que explotó en Cali, ¿no? Pero también es cierto, ¿no es cierto?, que un impuesto en una recesión, en un contexto de recesión atípica por la COVID-19 cae mal. No se debería aplicar, o por lo menos aplicar de la manera como se intentó aplicar, probablemente escalonadamente, quizás con una política más a largo plazo para combatir informalidad, con lo que los gringos llaman un booster de impuestos, probablemente, pero sí, yo creo que ahí hay puntos en los que Andrés y yo coincidimos. En lo que no coincidimos, evidentemente, es en Ford, yo lo citaría como ejemplo. Y termino, Andrés, Hans, insisto, con el ejemplo de Biden, ¿no es cierto? Biden ha diseñado 3 dimensiones que evidentemente pueden en 10 décadas provocar un cambio real de modelo. 2 billones con B de barco, ¿no? Para ayudas sociales a familias, y no solamente capa pobre, ojo, también clase media vulnerable que en América Latina, en Colombia, en Chile, en Perú existe, ¿no? También ha diseñado 2 billones, sigo con la B de barco, ¿no? Para infraestructura, ¿no? Y además eso también tiene que ver con una, vamos a decirlo así, mini reforma tributaria que va, ¿sí?, a montarla contra los ricos en los Estados Unidos. Corríjame si es así, creo que va a montarla contra los ricos. ¿Generará inflación? Y con esto termino, Hans. Por supuesto que va a generar inflación. Cualquier neo-keynesiano, me incluyo, se daría cuenta de que cuando tienes precios rígidos, la inflación va a venir sí o sí si mueves demanda, si mueves consumo. Pero, a ver, acá yo termino súper antipático con una pregunta. ¿Ustedes soportarían 2 puntos de inflación con tal de que sus hijos en 10 o 15 años tengan una universidad pública de calidad, un sistema sanitario de calidad, una escuela pública de calidad? Por lo menos yo sí atracaría, yo sí aceptaría 2 puntitos de inflación. Gracias. Lamentablemente el incremento del gasto no asegura calidad, ¿no? Acá en el Perú hemos triplicado el presupuesto de educación en los últimos 10, 15 años y no hemos visto que la calidad de la educación acá en el Perú se haya triplicado, ¿no?
Pero es que ese es el divorcio del que hablaba Andrés, pues. Bueno, me estoy... O sea, tomando la incrementar libertad. impuestos no garantiza nada, ¿no? A ver, Andrés, ¿tú qué tienes que decir al respecto? Ya para cerrar, 2 minutos para cerrar lo último. Bueno, realmente a veces comparar el modelo de Estados Unidos, Biden, y no es que me vuelva Ford, ni Fordista, ni nada de eso, sino que también vamos a hablar que Trump hizo una cantidad de cosas muy buenas, pero yo no estoy de acuerdo con lo que la manera de ser de Trump ni lo que tenía. Pero ustedes pueden darse cuenta del pleno empleo que había, inflación cero, que era algo increíble, y cómo creció Estados Unidos en muchos temas. Lo que ocurre es que era un tema ya extremo y la manera de ser del hombre, pues tampoco nos da para que sea el líder que todos queremos, y también con las políticas nada que ver, o sea, realmente una persona inhumana completamente. Biden obviamente calmó mucho a los mercados. En Colombia hubo una muy buena reacción cuando ganó Biden y creo que todos estuvimos mucho más de acuerdo con que estuviera Biden. Sin embargo, a mí me parece que uno de los temas que no he visto de Biden en estos meses ha sido ver Latinoamérica. Pues realmente allá es donde estamos, es el país principal del mundo y ahí para abajo todos somos el patio trasero. Y realmente, digamos, el tema de las vacunas. Ellos dijeron, bueno, listo, turismo, acá vacunamos a todo el mundo. Le ha tocado al presidente Duque decir, oiga, por favor nos dan unas vacunas, aquí nos estamos muriendo todavía. Ustedes tienen las farmacéuticas, se quedaron allá inicialmente los productos. Señor Biden, Trump no lo haría. Señor Biden, por favor, nos puede mandar unas 5 o 10 millones de vacunas de las que les están sobrando, porque ya ellos vacunaron a más de 200 millones de personas. Eso, digamos, ha fallado en este momento de coyuntura y de crisis única, o por lo menos que nuestra generación ha vivido. Y realmente mi tema va a tener mucho cuidado con la izquierda extrema y con la derecha extrema. En Colombia no funcionó la derecha extrema. En el tema de alcaldías y locales tampoco funcionó la izquierda extrema. Y creo que no es por ahí. Creo que no es por ahí. Creo que todavía estamos insultando a los expresidentes de hace 20 o 25 años por lo que dicen, y la verdad es que ahorita tenemos otros políticos y otros congresistas que llegaron y llevan ahí 20 años elegidos en Colombia y siguen ganándose 35 o 40 millones de pesos y nunca han hecho nada para reducir su salario. Entonces, creo que no es válido que nosotros nos sigamos matando en las calles. Creo que es el momento, por lo menos en Colombia, de hacer las propuestas, que está todos los espacios abiertos. Y yo en Perú les deseo lo mejor, que elijan la opción que más les pueda convenir. Realmente no va a ser fácil, seguramente ninguno va a ser completo, pero lo que sí les deseo es que no vayan a destruir la economía por el odio, por la envidia y por los egos. Muchas gracias. Eduardo, 2, 3 minutos para cerrar ya el Sí, evento. así, rapidito. A ver, respecto a Colombia, hay que cambiar la relación entre ricos, mega ricos y pobres, evidentemente. Dos, combatir esa precariedad laboral que existe. Hay, sí, una urgencia por combatir esa precariedad. Hay crisis humanitarias en Colombia entre los meses de octubre y diciembre. Cada vez que hay apañamiento, campaña café, hay 25.000, 35.000 familias que tienen que dejar sus hogares para poder apañar café. Hay que ver más la sociedad de abajo hacia arriba, no tanto de arriba hacia abajo, combatir, desmantelar ese divorcio de las clases o grupos de poder respecto a la realidad, contar con políticos que tengan más calle, ¿no? que tengan más calle, que tengan más esquina, como decimos en el Perú, y tener mejores comedores, tener mejores colegios, invertir en infraestructura educativa, sanitaria. No es asistencialismo, son derechos humanos, ¿no? Y creo que eso aplica tanto para Colombia como para Perú y para con Chile. Con eso acabo y les agradezco muchísimo a todos y a todas. Ok, entonces muchas gracias a Andrés y a Eduardo por haber participado. Nuevamente, si ha habido algún desperfecto técnico, les pedimos disculpas. Este es el primer debate que organizamos en esta plataforma. Muchas gracias a todos los que se han conectado para participar y los que dejaron acá algunas preguntas. No ha quedado tiempo, seguramente las vamos a pasar por redes sociales para ver si se pueden desarrollar por ahí. No se olviden de seguir a Regulación Racional en Twitter, que su cuenta es @regula_racional, y a la Friedrich Neumann Stiftung en Facebook. Tiene una página de Facebook que se para Perú.